Buenas tardes, son las 3 aquí en Barcelona, en el Movistar Centre. Empezamos con las últimas 2 sesiones de este BNEW 2021. En este BNEW Digital Industry, las últimas 2 sesiones van a estar dentro del claim del llamado BGREEN, en lo que evidencia el nexo imprescindible que hemos estado viendo estos días de transformación digital de industria por un lado y por otro la sostenibilidad, un nexo evidente en esta nueva economía. Vamos a hablar en esta nueva sesión sobre soluciones sostenibles en 3D aumentando la huella ecológica del planeta. Debido a la emergencia climática, las empresas están invirtiendo cada vez más en soluciones sostenibles. Una de ellas es las tecnologías como la fabricación aditiva, lo que es la impresión 3D, que están teniendo un gran impacto en la lucha contra el calentamiento global, porque, por ejemplo, en la impresión 3D pues, solo se utilizan los materiales exactos para cada pieza. Esto además conlleva varias tendencias y es que cada vez más empresas están lanzando la búsqueda de materiales 100% biodegradables que potencialmente puedan tener un impacto positivo en el planeta. Y es que los beneficios de la impresión 3D, bueno, se están empezando a descubrir, pero quizás no son del todo comprendidos y por eso tenemos este panel hoy para hablar de este tema. Yo saludo a los ponentes que nos van a acompañar en esta próxima hora. Tenemos aquí en el estudio a Ignacio García y a Miquel Oliver. Y tenemos también a Sherry Handel, connecting online with us. Tenemos también aquí en el estudio a Pablo Valderrama, que va a moderar nuestra sesión de a continuación, que es el gestor en la 3D Incubator del Centro Tecnológico Leitat, uno de nuestros partners aquí en el BNEW Digital Industry y la primera incubadora de startups especializada en la manufactura aditiva. Su carrera profesional comienza la carrera en la Oficina Comercial de España en San Juan de Puerto Rico como consultor de comercio internacional. Posteriormente se incorpora a Solartis para asumir el cargo de Cluster Manager, posición que ocupó durante 6 años. Pablo, muchísimas gracias a ti y a todos por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias a ti, Ana, y dar la bienvenida a toda la audiencia. Antes de comenzar, una breve cuestión metodológica. Recordad que tenéis un chat, un foro, en el que podéis hacernos llegar las preguntas y que nos hemos reservado al final de la sesión un pequeño slot de tiempo para que podamos distribuir esas preguntas entre los ponentes y que tengan la oportunidad de daros respuestas. Ahora sí, comenzamos con el panel Soluciones sostenibles en 3D, aumentando la huella ecológica del planeta. Yo, como decía Ana, soy Pablo Valderrama, soy el gestor de la 3D Incubator, la primera incubadora de startups del mundo de la impresión 3D en Europa, y me hace especial ilusión hablar de sostenibilidad y de impresión 3D porque nos permite concretamente enlazar las dos grandes revoluciones industriales a las que nos estamos enfrentando en nuestra era. Por un lado, la revolución industrial 4.0, la digital, la que a día de hoy pues, nos afecta más directamente y en este caso en concreto a través de una de sus tecnologías, la impresión 3D. Y por otro lado, lo vamos a enlazar con la quinta revolución industrial, que es la próxima, la futura, la que en los próximos años va a asumir más protagonismo y que tiene como paradigma la descarbonización. Como bien decía Ana en la presentación del panel, la impresión 3D y la sostenibilidad es un binomio que se lleva muy bien y que de hecho podemos destacar incluso a modo introductorio 3 grandes ventajas en esta combinación, ¿no? Por un lado, la impresión 3D optimiza el uso de recursos naturales al utilizar exclusivamente la cantidad de material necesario para la producción de piezas, al ser fabricación aditiva en lugar de sustractiva. Por otro lado, podemos hablar de las economías logísticas de la impresión 3D gracias a la producción distribuida que permite la tecnología, de manera que la cantidad de viajes que sufren tanto los productos acabados como las materias primas se van a ver drásticamente reducidos. Eso también implicará menor consumo de combustible y, por tanto, menor impacto medioambiental. Y, por último, también destacar el uso de materiales reciclados para la impresión 3D, para los equipos de impresión 3D, con lo cual esto es una tendencia que en los próximos años va a continuar avanzando y creciendo. De estas ventajas y de algunas otras nos van a hablar hoy nuestros panelistas que brevemente me gustaría introducirlos. Por un lado tendremos a Sherry Handel vía online. Sherry es la directora ejecutiva de la American Manufacturing Green Trade Association. Welcome, good morning in USA, good afternoon here in Spain. Thank you. Buenas tardes. También tenemos a Ignacio García, CEO de Recreus. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Miquel Oliver, Sales Manager de 3D Printing en HP para Iberia. Permitidme que lo primero que haga sea introducir a Sherry. Sherry, good afternoon, good morning in the US. I'd like to do a very short presentation of yourself, and then I would like to ask you a couple of questions in order to have your opinion from this topic.
Sherry Handel is the Executive Director of the Additive Manufacturing Green Trade Association, AMGTA. Mrs. Handel is an award-winning leader focused on making a meaningful impact through executive management, entrepreneurship, and volunteering. Previously, she was co-founder and Chief Operations Officer of Energy Harvesters, a clean tech startup developing the walking charger, a patented device that charges smartphones and other mobile devices as the user walks, which is quite impressive. Mrs. Handel has held leadership roles in the not-for-profit, public, and for-profit sectors. She has board-level experience scaling nonprofits in the sustainability and tech startups, education, and training sectors. Mrs. Handel, the first question for you. We would like to know a little bit more about AMGTA. And while we were preparing this session, there were some topics that we found quite interesting. For instance, you talk about life cycle assessment, and we would like to know what is life cycle assessment research and why it is essential to advancing sustainability in 3D printing. Sure. Thank you very much, Pablo. It's great to be here. So a little bit of background about the Additive Manufacturer Green Trade Association, also known as the AMGTA. It was launched in 2019 at Formnext in Frankfurt, Germany. And for those that are new to the industry, that's the world's largest additive manufacturing trade show. And so I came on board as the organization's first executive director in February last year. And our mission is to promote the environmental benefits of additive manufacturing over traditional manufacturing. So we are a global nonprofit trade organization open to any additive manufacturer or industry stakeholder that meets certain criteria related to production, sustainability, or process. So my role is to build this new industry trade organization worldwide and to work with our board of directors and our members to really advance sustainability in additive manufacturing. So it's really exciting to see the growth in this industry and the focus on sustainability as more and more companies are looking at ways to incorporate sustainability within their production or process, and they have goals to reduce their environmental impacts throughout their operations and the supply chain as well. So just to give you a little bit of background about just a little bit of explanation about what's the difference between additive manufacturing and 3D printing. There's a little bit of confusion. So really, additive manufacturing is 3D printing on an industrial scale, larger production runs, if you will. But the terms are often used interchangeably, but they in essence mean the same thing. You're basically taking, creating a physical three-dimensional object directly from a digital 3D or computer aided design CAD file and using that file to produce a product or a component by layering down thin layers of material over and over and over again until you build this part or product. So there's a fusing of the materials to actually create this object. And materials can be metal powders, polymers, ceramics, cement, and it's plastics as well as metal. Those are the two prominent areas, but we're seeing a lot of growth in other areas as well with materials and sand, for example. So unlike subtractive manufacturing that creates its final product by taking like a block of metal, if you will, and then taking away, cutting away what you do not need, additive manufacturing is adding material as needed to produce that final component or product. So there's, in essence, less waste in the process. And one of the most exciting things about additive manufacturing is that it allows you to innovate very quickly. So getting into this whole, well, what is life cycle assessment, LCA research, and why is it essential to additive manufacturing's improvement of sustainability? An understanding of sustainability as well. So there, as we heard, there are several environmental benefits of additive manufacturing, 3D printing, process when compared to traditional manufacturing. Most notably, there again is less waste. We hear that a lot.
But the existing research on sustainability, when you look at academic literature, for example, it really only focuses on three silos: material waste, machine energy use, or machine emissions to manufacture using this technology. And at this time, there is very limited published research that also considers life cycle assessment, which is also known as life cycle analysis Mhm. or LCA. Both terms are used interchangeably, but they mean the same thing. So what it gets down to is really we're making a lot of claims in this industry about how sustainable 3D printing is. But the problem is if someone were to ask, well, can you prove that? Where's the validation? Where's the evidence? We need the research to provide that so that we can back up the claims that are being made so we're not greenwashing. So, what we are doing as an organization is to really improve sustainability in the additive manufacturing industry. We really need this solid and reliable sustainability data and metrics. And at the AMGTA, we are driven to provide the industry with this much needed research. And so, this research LCA takes a look at a part or a product from the point of, in the example of AM metal, the ore that's extracted from the ground, all the energy and environmental impacts of that to get it into a form that's usable. So processing it into an additive manufacturing metal powder, and then producing this part or product, and all the way up and through assembly and distribution, and then the use of the product in its life cycle. So that is a very big part of the life cycle assessment, and then up and through the point at which this product or part can no longer be considered of value and it's discarded in some way, or ideally we want to repurpose that and use it as a new material. But in we're working really in this environment right now where there's the goal of having a more circular economy where waste becomes a new input and it becomes a new material and it's just used and then it's reused and then it's reused. So this whole cradle to grave life cycle assessment is what we're working on. So we are commissioning life cycle assessment studies, and these LCAs analyze a part from each phase of its life, as I mentioned. And we want to fully understand what the carbon emissions and other environmental impacts are all along the way. And so this will give us at a granular level of an understanding of by what amount AM is more environmentally advantageous as a manufacturing process. And as you know, there are many different technologies used in 3D printing, and there's many different materials. So we need to compare one process of additive manufacturing versus a particular process in conventional manufacturing. And as you can see, over time, we're going to really have some really good knowledge, but there is a lot to compare against, and it's going to take a while to get there, but we are on that road right now. And there are several exciting projects that we've just announced. We are performing several AM metal sustainability research projects. And we are going to also be announcing a polymer life cycle assessment project this winter. So the first two projects this year at TCT, a Rapid TCT in Chicago, we just announced a press release noting that we are commissioning the Golisano Institute for Sustainability at Rochester Institute of Technology to conduct our first life cycle assessment. And this will compare an additively designed and manufactured aerospace component to a traditionally manufactured component. And we expect to quantify where laser powder bed fusion AM technology results in lower environmental impacts over an aerospace component's life cycle when compared to older manufacturing methods. And this report will be peer reviewed by a panel of 3 LCA experts to ensure that the methodology, the data, the assumptions, the results and conclusions are accurate before it gets released. And we expect to publish this in time for Rapid TCT next May in Detroit, Michigan. And a few weeks ago,
here's our second project. We issued a press release announcing that the AMGTA has established the Sustainability of Additive Manufacturing Research Fund, which is a $100,000 fund that benefits the Yale School of the Environment. And the fund will support research at the Center for Industrial Ecology on the sustainability benefits of binder jet additive manufacturing using life cycle assessment tools and modeling. So this new fund will be specifically used to conduct LCA research that compares several conventionally manufactured metal industrial parts with those designed and manufactured via the binder jet additive manufacturing process. And we're expecting this LCA research report to be published in the fall of 2022, and the key findings will be announced at that time. And I have more information I can share, but I'd rather, save that for the question and answer section of the panel discussion today. Okay, Thank you. Thanks a lot, Sherry. Of course, we look forward to hearing from the results of these two projects, very interesting projects, very exciting projects. We'll be back with you in a few minutes, but before I'd like to introduce to Ignacio García. Hola, buenas tardes, Hola, Ignacio. buenas tardes. Ignacio es el CEO de Recreus. Ignacio es CEO y fundador de Recreus, ingeniero de diseño industrial que en 2011 descubre la impresión 3D en una feria europea, y esta tecnología desde el primer momento te dio la visión o te hizo tener claro que cambiaría la manera tanto de concebir, diseñar objetos como de fabricarlos. Esa necesidad de imprimir con filamentos flexibles la detectaste también de manera muy temprana y creasteis Filaflex, el primer filamento elástico para impresión 3D del mercado. Y además, como ejemplo de flexibilidad, un tema curioso es que imprimiste tus propias zapatillas en la impresora de tu casa, con el eslogan de un archivo a tus pies en un solo paso, ¿no? Esta noticia da la vuelta al mundo y convierte a Filaflex en un revolucionario material muy demandado que cambia las reglas y permite ampliar las opciones creativas y aplicaciones en sectores como médico, textil, sanitario, industrial, etc. Creativity is flexible, ¿no? Es vuestro eslogan. Sí. Y además me parece que el nombre de la propia compañía está muy vinculado con el topic de nuestro panel de hoy, ¿verdad? Me gustaría saber, sembrasteis la semilla de poder imprimir vuestros propios zapatos desde casa. ¿Cómo crees que eso puede cambiar la fabricación tradicional de objetos de cara al futuro? Pues me alegro de que me haga la pregunta, ¿no, Pablo? Porque en su momento, cuando creamos el filamento elástico, pues lo primero que se nos ocurrió fue crear un objeto que fuese muy icónico y que todo el mundo utilizara, y fue el hecho de crear unos zapatos para que la gente se los pudiera descargar e imprimir en casa, ¿no? Claro, estábamos diciéndole a la gente, sembrando la semilla de que un proceso de crear un zapato lleva 46 o 50 procesos detrás, y lo que estamos intentando hacer ver con esta nueva tecnología es decir, desde un archivo a tu impresora lo puedes tener en tus pies, ¿no? Y bueno, respondiéndote la pregunta, te voy a hablar sobre el nombre de la compañía, que es Recreus, ¿no? Recreus viene del acrónimo Recicla, Crea y Usa. Y es porque cuando hace aproximadamente 9 años descubrí la tecnología, lo primero que pensé y hacia dónde podía ir destinada es a dar una utilidad a todo el residuo que generamos plástico a lo largo de todos estos años y que estamos generando a día, ¿no? Entonces, pues nace de ahí la idea de Recreus, y hoy en día esa idea toma más peso. Y bueno, se ve básicamente como que podemos pensar en... actualmente los plásticos están demonizados, ¿no? Porque bueno, pues hay mucho uso indebido de muchos plásticos, pero bueno, también tenemos que pensar en cómo sería nuestro estado de bienestar si no tuviéramos... sin el plástico, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros los millones de jeringas que hemos tenido que utilizar para vacunar el COVID si hubiesen sido fabricadas en cristal como se hacía antiguamente. La huella de carbono hubiese sido increíble, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que el paso lógico que debemos dar es, y debemos dar las empresas y los estados, es invertir en la última milla del plástico, como son the last mile del plástico. ¿Para qué? Para poder los plásticos reciclados, poder caracterizarlos y compatibilizarlos para que después se puedan volver a utilizar y que pierdan las mínimas propiedades mecánicas y estructurales. Y otra cosa, gracias a la fabricación aditiva,
hoy en día el volumen en piezas plásticas ya no es un impedimento. Actualmente, bueno, hasta hace unos años, pues hacer moldes grandes llevan unos costes enormes. Hoy en día ya se fabrican casas con impresión 3D, ya se fabrican barcos con impresión 3D. Por lo tanto, fabricación aditiva, residuos, ¿por qué no los unimos y le damos una nueva vida a esos residuos que estamos generando plásticos a día a día, ¿no? Y con la actual crisis que estamos sufriendo en suministros y en componentes, ¿cómo crees que esto va a afectar al mundo de la fabricación aditiva? Esa es la buena pregunta, la que estamos sufriendo todos, ¿no? La de los suministros, materias primas. Pues bueno, pues yo me gusta poner un ejemplo que es el de durante los meses duros de la pandemia. ¿Qué pasó, no? Pues, en el azote fuerte de los primeros meses de la pandemia no había suministro de elementos protectores y espontáneamente se generaron organizaciones de usuarios que tenían impresoras 3D, lograron imprimir componentes para protección y suplieron esa demanda que había en ese momento con una fabricación descentralizada. Estaba localizada justo en cada ciudad, en cada hospital, se había organizado por hospitales. Entonces, era el primer paso, a mi entender, de cómo una fabricación descentralizada puede tener éxito, ¿no? y en plazos de tiempo cortos para ciertos tipos de productos, ¿no? Y bueno, pues ya hay compañías, sobre todo en Estados Unidos, como puede ser Whirlpool, que tienen la fabricación aditiva muy interiorizada desde hace años y ya están planteando, ya tienen muchos elementos de componentes de electrodomésticos ya diseñados y, por lo tanto, están empezando a fabricarlos mediante fabricación aditiva, ya que muchos componentes ya están descatalogados y pueden fabricar repuestos mediante la digitalización de toda la cadena de valor, ¿no? Muy interesante lo de la fabricación distribuida, ¿no? De alguna manera. Luego intentaremos ahondar en esa temática, pero antes, por favor, permitidme que presente a Miquel Olivé. Miquel, economista por la Universidad Central de Barcelona, posgrado de Dirección y Administración de Empresas por la Pompeu Fabra y PDD por el IESE. Empezaste tu carrera como director de operaciones en DISA, una empresa gráfica líder del sector, luego te incorporas a Imprima como director general de esta empresa, dedicada a la distribución de maquinaria del sector gráfico, y desde entonces te incorporas a HP para liderar principalmente la transición del mercado gráfico analógico al mundo digital, desde donde ocupas diferentes cargos, de director de área de packaging a director general de la línea gráfica para España y Portugal. Desde hace 2 años y todavía a día de hoy te incorporas al proyecto de 3D en Iberia como director de ventas. La primera pregunta que te quiero hacer, aunque es una pregunta generalista, ¿cómo crees que la impresión 3D está transformando a la industria? ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a BGREEN por darnos la oportunidad de compartir este rato. Básicamente, primero quería hacer un poco una visión un poco general de cómo nosotros desde la compañía, cuál es la visión a nivel de sostenibilidad que tenemos, ¿no? Y es verdad que estamos en una realidad hoy en día en la que hemos de ser muy proactivos desde las compañías, ¿no? Hay que pensar en grande. No podemos hablar de sostenibilidad solamente hablando de los productos, sino tenemos que hablar de 3 grandes ámbitos que son los que la compañía, y me gustaría recalcar, ¿no? Por una parte tenemos lo que es la acción climática, obviamente la huella de carbono. Esto es algo que es obvio y que es una realidad, ¿no? En la que estamos trabajando y la que tenemos que reducir, porque hoy en día deberíamos estar a 1,5 grados por encima de la época preindustrial a nivel de grado, de incremento de temperatura. Estamos mucho más. Entonces tenemos que hacer algo, ¿vale? Pero esto a nivel de este punto es interesante, pero además tenemos otro punto que son los derechos humanos, ¿no? En la medida que no seamos inclusivos, no trabajemos la justicia social, la justicia racial, toda la parte del impacto sostenible no tendría mucha razón. Y a la vez es muy importante todo lo que llamamos la digital equity, ¿no? Si no somos capaces de tener una capacidad de hacer efectivo este mundo digital a todo el mundo, porque a veces se nos llena la boca el mundo digital, se nos manda lleno de sostenibilidad y la verdad es que no ha llegado a punto, ¿no? Para hablar de lo que venimos, la acción climática, como reto, y hemos hablado, y ha hablado Cheryl y Ignacio, pues un poco también como empresa tenemos un reto, que es cómo vamos
a fabricar y cómo vamos a usar esos productos en el mundo, ¿no? O sea, cómo los vamos a utilizar. Y evidentemente hay 3 puntos importantes que tenemos, que hemos puesto, que son, en primer lugar, la huella de carbono, ¿vale? Tenemos que ser capaces de reducir esa huella de carbono en la medida que nosotros seamos capaces de producir productos en los diferentes ámbitos y en HP, pues desde lo que son las impresoras, los plotters, las máquinas de impresión, lo que son los cartuchos de tinta, lo que son las máquinas 3D, pues desde el punto de vista de R&D seamos capaces de diseñar esos productos de una forma que sea sostenible, ¿vale? Como segundo punto es la circularidad. Y en nuestro caso, pues podéis ver los cartuchos de tinta, por ejemplo, donde hemos hecho un foco muy importante para reciclar esos cartuchos y que la circularidad. Hoy en día, los datos, y es una fuente de Accenture, dice que estamos utilizando el 75% más de recursos de los que deberíamos utilizar en condiciones normales. Nos estamos cargando el planeta. Y esto lo que implica es cambiar los materiales, la forma de producir, y eso es algo que es importante. Y la tercera parte son los bosques. Realmente estamos produciendo, hay un 50% de desforestación en los bosques actuales, con 130 millones de personas que viven de ese negocio, ¿no? Y cómo nuestra compañía pues, también se ha adaptado como en muchos puntos como goles y planes estratégicos para tratar de evitar ese punto. Serían las... Sí, y además, ¿y cómo el 3D nos puede ayudar a esto, no? Lo habéis hablado también Ignacio y Cheryl. Evidentemente, el mundo del 3D lo que hace es, como decimos nosotros, cambiar la forma de diseñar y la forma como se fabrican las cosas. Y HP entró en este mercado el 2016, llevamos 5 años, somos muy jóvenes, hay 450 ingenieros en Sant Cugat desarrollando la tecnología, y tú conoces por tu puesto en Leitat, pues que estamos apoyando activamente cualquier tema de innovación para que las empresas pequeñas, startups que nazcan en este negocio, sean capaces de llegar al punto. Y esto lo que nos ha hecho es, precisamente, desde el punto de vista del proceso, pues ser capaces pues que viajen los archivos en vez de que viajen las piezas. En el mundo automóvil, por ejemplo, estamos produciendo en España enviando piezas a Estados Unidos. Pues quizás puede viajar el archivo y automáticamente este archivo se imprime allí, con lo cual estamos reduciendo enormemente la huella de carbono. ¿En qué más aspectos? Pues en menos mermas, pues evidentemente. Cuando rediseñamos piezas somos capaces de hacer piezas mucho más efectivas, con menos peso, que demuestran que la huella de carbono, que pueden demostrar que la huella de carbono es inferior. Un ejemplo claro, nosotros tenemos unos plotters que hay unas cámaras que leen todo lo que son los píxeles para ver lo que es los puntos de detalle, ¿no? Pues esas cámaras se fabrican en aluminio con una cámara que pesa 365, con un soporte 365 gramos. Hemos conseguido con una interacción hacerlo en plástico y hemos llegado a 65 gramos. Entonces, ¿qué ocurre? La pieza es mucho más económica, pesa menos, con lo cual necesitamos un motor que accione y traccione con mucho menos impacto en la huella de carbono, ¿no? Estos puntos a nivel del 3D lo que nos tienen que permitir es ser capaces de abrir este abanico. Y como cliente final, hombre, pues puedes personalizar tu producto. Me enseñabas este bolígrafo antes que pone tu nombre, ¿no? Es un bolo fabricado en poliamida 12, con el nombre de Pablo, con el tuyo, con el otro. Somos capaces de fabricar aquello que necesitamos. No tenemos que estocar, tenemos menos inventarios, tenemos mucho en la cadena de suministro, nos cargamos, bueno, más que nos cargamos, hacemos que las cosas pasen de una forma más efectiva sin la necesidad de tanto impacto, ¿no? Esto creo que es básico y que nos tiene que ayudar, pero hemos de pensar un poco en ser capaces de rediseñar, pensar cómo se hacen las cosas y ver cómo se podían hacer. Y como estructura, como compañía, creo que es esto algo que hemos de ser capaces de poner en marcha, ¿no? Muchas gracias, Miquel. Muy interesante conocer sobre todo la opinión de una gran empresa, de una empresa multinacional como es HP. Luego nos gustaría ahondar un poquito más en todas las implicaciones de lo que has comentado, pero antes quería pasar ya a la parte de preguntas y respuestas de nuestros compañeros, de las que hemos recibido a través del chat. Permitidme un segundo que abra por aquí. Cheryl, the first question is for you. I have received this question because in your previous intervention you talked about greenwashing, and people would like to know a little bit more about this concept, about this idea. Please, could you explain us a little bit more about that? The sound just went off on my end. I'm not sure if you asked me a question.
Yes, I was okay. wondering. What I was saying is that some people in the audience have been asking about the concept greenwashing. Could you Oh, please sure, explain sure. us a little bit in depth what it means, please? Yes, a greenwashing is when a company makes claims that are intentionally misleading to give the impression that they are incorporating sustainability and green type um, processes or improvements in the product that they're making and that they're marketing. So it's really done often, and unfortunately, there is no way to really know if they're doing it unless they can substantiate the claim. And there's actual proof and evidence, as I talked about earlier. And we want to, as an organization, provide that validation for our member companies and the industry as a whole to be able to support the information that's being shared about how sustainable additive manufacturing is. And it really depends on what you're comparing. What type of additive process are you comparing against a traditional process? And exactly what it is that makes AM more environmentally beneficial in that particular instance. Thank you very much. We have another question for Ignacio. Ignacio, nos preguntan, sobre todo en base a la experiencia que has comentado, ¿no? de la fabricación de zapatillas en tu casa, que desde tu punto de vista, ¿qué sectores crees que serán los primeros que adoptarán la manufactura aditiva, sobre todo basándose en criterios de sostenibilidad? Bueno, pues te voy a hablar bajo la experiencia que tengo con los clientes que trato más de cerca. Y sobre todo nosotros trabajamos mucho el tema de las órtesis, de la podología, y hay un claro valor diferencial tanto estructuralmente como en temas de sostenibilidad en la fabricación de plantillas ortopédicas, ¿no? Porque aparte de las propiedades mecánicas que presentan y las propiedades de confort que se consiguen con una plantilla impresa en 3D, podemos llegar a reducir en un 65% el residuo que se genera mecanizando de manera tradicional una plantilla de una espuma de goma eva, y por otro lado una reducción del 25% en temas de consumo energético. Por lo tanto, aparte de generar una plantilla con una performance totalmente diferente a lo que hay actualmente en el mercado, la reducción de huella de carbono y la reducción en residuos y postprocesado y reciclado de todos esos residuos es enorme, ¿no? Y por otro lado, también en el sector aeronáutico, ¿no? Y sobre todo me remito a un estudio que me llamó muchísimo la atención, que es un estudio Autodesk que hizo sobre el rediseño de los asientos de un Airbus, ¿vale? Conseguían una reducción de en torno a un 35%. Y eso al final, esa reducción del 35% en peso, se transformaba al final de la vida útil del avión, que son unos 20 años, en una reducción de 126.000 toneladas de CO2 por la obvia reducción del consumo de combustible, ¿no? Por lo tanto, creo claramente que el sector del metal, ¿no? y sobre todo los polímeros son los que primeramente van a adoptar esto por temas de sostenibilidad. Perfecto, pues muy interesante. Aquí vemos que el binomio 3D con sostenibilidad van muy ligados de la mano, ¿no? Miquel, me gustaría preguntarte, la tecnología sobre todo la que vosotros desarrolláis y también en la tecnología, todas las tecnologías de industria 4.0, ¿no? Que es la revolución que estamos viviendo, ¿cómo de aliadas o cómo de enemigas son de la propia sostenibilidad? Mira, te contestaré esta, pero ahondando un poco en el punto que tú comentabas, en nuestro caso, y es verdad, lo que hemos tratado de hacer es tratar de salir del prototipado, para puntualizar, para entrar en la fabricación en masa. En la medida que no seamos capaces en el mundo del 3D entrar en ese punto, ya sea fabricación de plantillas, donde nosotros estamos muy presentes, también todo lo que son asientos, por ejemplo, tenemos asientos de coche que ya están fabricados en tecnología de multijet fusion por un tema de ergonomía, incluso también para sillas de ruedas, estamos en proyectos. O sea, hay un abanico muy grande, ¿no? Y cuando decías lo de la amiga o no amiga de la tecnología, en la medida que seamos capaces de crear productos que sean adaptados a la realidad, ya sea en masa,
pero evidentemente cada persona es totalmente diferente, por eso hay un valor añadido en este sector de órtesis y prótesis, porque cada persona somos diferentes, pero evidentemente hemos de ser capaces de tener de pensar en que la tecnología nunca puede ir en contra del avance. Lo que ocurre es que hemos de tener presente la sostenibilidad, hacer las cosas de una forma correcta, menos merma, menos huella de carbono, tener un impacto en la sociedad que sea un beneficio para nosotros. En la medida que solo hablamos de rendimiento, hablamos de costes y no ponemos en la liza el rediseño, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en el mundo automóvil? Pues habrá que rediseñar nuevas piezas, hacerlas de una forma diferente. En la medida que nos rediseñemos, si queremos hacer lo mismo con otra tecnología, no vamos a llegar al punto. El rediseño formará parte de la ventaja de lo que hablábamos de mermas, tendremos una ventaja en cuanto a huella de carbono, pero evidentemente forma parte de nuestra nueva estructura dos partes importantes, que salgamos del prototipado, porque 3D hace 30 años que existe, hace 5 años nosotros estamos presentes y dijimos que saldríamos a este mercado precisamente para ir a la producción en masa. Y en este sentido, si lo hacemos bien, y creo que nuestra compañía y muchas otras pues lo estamos llevando a cabo, pues trataremos de ser amigables con el medio ambiente, haciendo las cosas mejores y siendo capaces de hacerlo extensivo, porque hay otra parte que yo hablaba, no habla de derechos, es inclusión en todos los ámbitos, pero además ser capaces de que la gente también crezca con este cambio tecnológico que nos viene y tenemos presente. Gracias, Miguel. Miquel, la verdad que suscribo 100% tus palabras. Me gustaría continuar conversando con Sherry. Sherry, I have one more question for you, because we have spoken previously about the need that not only companies, but also nations and international organizations can also support this sustainability for the planet. And we are aware about the SDGs, about the Sustainable Development Goals of the UN. How important do you think that SDGs are for the sustainability of the planet? The SDG evaluations of companies rating their performance against those SDGs is becoming more prominent. We see our member companies, especially the larger companies. These are the ones that are predominantly public companies. There's pressure from investors to have sustainability reporting, ESG, environmental, social governance reporting. And in these reports, the companies are using the SDGs and choosing which of the SDGs they want to really focus in on. And they create their benchmarks. And then each year they share how their performance is improving, hopefully, against those original benchmarks. And the reporting every year shows progress on the actual initiatives that are in place to be able to perform against the goals that were set. So smaller companies, here's where the real challenge is. Smaller companies don't necessarily have the resources to be able to follow in these standards that are out there. So we've got the GRI initiative, we have SASB standards, and there's others. So these smaller companies are trying to find ways to incorporate sustainability in their efforts, and they may not necessarily be using the SDGs. They may not even know the SDGs exist. So I think that the performance of these larger companies in actually setting the stage and showing how this can be done is going to be very helpful to smaller companies. And this is not just true for the additive manufacturing industry. This is true as a whole amongst all the industries. And I think over time we'll see progress on smaller companies being able to perform against SDGs. But right now they're just trying to figure out how to become sustainable, how to take employee feedback and actually implement ideas and take the ones that seem to be feasible and actually make them a reality. I think that's where we are with the smaller companies right now. Thank you very much, Sherry. I would like to ask one last question to Ignacio. Ignacio, vosotros sois una compañía que lo que desarrolla son nuevos materiales. Estamos hablando de sostenibilidad. Me
me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos dentro de tu empresa, incluso dentro de macrotendencias, ¿no?, del propio sector, en cuanto al desarrollo de nuevos materiales sostenibles. Pues mira, me alegro que me preguntes esto porque esta semana justo hemos lanzado un nuevo material que bueno, promete ser un game changer porque se basa en un material con un aditivo que es capaz de, mediante procesos de fotocatálisis, las partículas de CO2 y los compuestos volátiles orgánicos se adhieren y por fotocatálisis convierten ese CO2 y esos NOx, los convierten en partículas inocuas, ¿no? Es un aditivo que lo hemos introducido en diferentes tipos de materiales, como puede ser el PLA, que es el más utilizado, o los TPUs que utilizamos actualmente. Y bueno, es una apuesta clara para llegar, mientras llegamos a la reducción a la descarbonización, ¿no? Intentar paliar esos efectos añadiendo materiales con valor añadido. Y por otro lado, también este año hemos decidido sacar líneas completas de materiales completamente reciclados de origen vienen de la fabricación de suelas de zapato. Nuestra área donde trabajamos, además actuamos localmente en nuestra área. Allí la fabricación de zapatos es la mayor industria, por lo tanto adquirimos esos residuos, los reciclamos, los compatibilizamos y creamos filamentos con ellos. Básicamente los lanzamientos que hemos hecho este año van todos orientados a materiales mucho más sostenibles y ves una clara tendencia en los demás players, ¿no?, del mercado de ir hacia esta tendencia, porque yo creo que solo hay un camino hacia el futuro y es este, ¿no? Camino sostenible. Exacto. ¿No? Efectivamente. Bueno, pues nos agrada mucho conocer que no solo es iniciativa de vuestra empresa, sino que hay una gran macro tendencia hacia la sostenibilidad de materiales. Sabes que hay mucho I+D invirtiéndose a día de hoy en el desarrollo de materiales para las tecnologías de fabricación aditiva. Por lo tanto, si ese camino somos capaces de enfocarlo hacia la sostenibilidad, lograremos evidentemente un mundo mejor para nuestro futuro. Miquel, me gustaría hacerte una pregunta más. Sabemos que HP, bueno, como comentabas, hace 5 años que entra en el mundo de la impresión 3D. En estos 5 años habéis recorrido muchísimo. Sabemos que empezasteis y lo que falta, ¿no? Un poquito. Sabemos que empezasteis con la producción de equipamiento, sobre todo para plásticos, y que próximamente además incorporáis el metal. Nos comentabas que incluso podría ser a principio del año que viene. Sí que me gustaría conocer, de la mano de HP, ¿cuáles son los sectores en los que están teniendo mayor incidencia vuestros productos y en qué aplicaciones dentro de esos sectores son los que tienen a día de hoy un mayor recorrido? Bueno, en primer lugar, comentar que el sector de 3D va a evolucionar en la medida que seamos capaces de habilitar aplicaciones. Y las aplicaciones las vamos a habilitar en la medida que tengamos más materiales. O sea, nosotros ahora empezamos con un material y en plástico pues tenemos ya disponibles 6 materiales, ¿no?, para diferentes rangos, ¿no? Podemos entrar poliamidas, elastómeros termoplásticos, TPAs, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que seamos capaces de habilitar, es lo que hemos tratado de ir focalizando en los diferentes sectores. ¿Qué sectores son los importantes ahora mismo en el mundo del 3D, ¿no? Evidentemente, todos aquellos sectores que generan un valor diferencial. Siempre que tengan una producción, en nuestro caso, huimos de lo que es hacer una pieza, queremos hacer 1000 piezas. Sector de órtesis y prótesis, hemos visto, pues el sector dental, ahora tenemos clientes que se dedican pues a temas dentales, tenemos para hacer lo que son los moldes, tenemos para DAFOS, temas de órtesis, todo el tema sanitario. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cada persona es diferente, cada persona necesita una plantilla diferente, necesitamos un molde dental diferente, necesitamos una órtesis diferente. Este es un sector muy importante y en el que estamos teniendo un crecimiento grande en este sector en España. 2 de los 10 clientes importantes que hay aquí en España y en Europa pues están en este sector. Otro sector muy importante es el sector de la inyección. ¿Qué pasa al sector de la inyección? Que está evidentemente muy masificado desde el punto de vista más que masificado en tiradas muy largas, y hemos de ser capaces de ver dónde está el nicho de mercado hoy en el mundo aditivo.
Pero es cierto que estamos viviendo una realidad hoy con China, que es que China se ha constipado, nosotros hemos cogido una pulmonía, no hay piezas, no vienen piezas inyectadas desde allí. Muchos clientes actuales han tenido que recurrir a la tecnología de 3D para salir un poco de esta falta de materiales que vienen de allí, ¿no? Y luego también en el mundo de automóvil, pues también tenemos piezas que están en el mundo de automóvil. Sí es cierto que por las certificaciones que hoy hay en el mercado estamos focalizados en lo que llamamos jigs and fixtures, que son temas, piezas que van directamente en las líneas de producción. Igual que en nuestra compañía estamos produciendo muchas piezas que van en líneas de producción de nuestros propios productos, pero hay que trabajar también en la parte de rediseño. Hemos hablado de órtesis, de inyección, del sector industrial. Tenemos sectores también como la parte ¿cómo se llama?, de alimentación, en cadenas de producción. Evidentemente nos falta cierta normativa para ir a estos sectores, en lo que llamamos la parte de healthcare, pero healthcare tiene varias divisiones, también es una de las partes donde nosotros estamos presentes y estamos haciendo foco en ver dónde pues, de alguna manera podemos... Pero, repito, hemos de ver dónde creamos valor, donde hay volumen y donde la aplicación que podemos habilitar viene determinada por el material que tenemos. Si tuviéramos todos los materiales y las máquinas fueran como en el sector gráfico, cuando empecé el sector gráfico hace 15 años en HP, pues producíamos para un punto de cruce de 10.000 unidades, 5.000. Hoy estamos produciendo 200.000 con un 11% penetración en el mundo digital. ¿Ha cambiado? Sí. Hay un recorrido que tenemos que hacer y en el que para eso, bueno, pues estamos empujando todos como compañías, ¿no? Al final. Muy interesante porque además vemos que quizás a día de hoy el 3D complementa tecnologías tradicionales de fabricación, pero cada vez va ganando más terreno, ¿no?, hacia erigirse como quizás el método de fabricación principal en los sectores que comentas. Mira, tú quieres hacer una preserie. Ahora tenemos un proyecto de hacer una preserie para un tema eléctrico, unos coches eléctricos, etcétera. La preserie son 23 unidades. Entonces, antes de hacer todos los moldes, ¿cómo haces? ¿Qué te gastas? Un molde de un parachoques de un coche vale 350, 400.000 euros. Pues bueno, quizás vale la pena en la preserie para la presentación, pues tratar de hacer en temas de 3D. Digo este ejemplo, no quiero decir que se fabrique ahí, pero tienes muchas piezas que puedes hacer preseries que de otra manera sería inviable y tienes que gastar el dinero en un molde. Y luego, cualquier interacción sobre el propio molde, ¿cuánto vale? Como diseño, como ingeniero, cuando tú haces una interacción sobre un diseño, ¿qué te ocurre? Hay que hacer otro molde, gastar más dinero. La interacción en 3D, si tienes el equipo y tienes un equipo de diseño, vas interaccionando, con lo cual la innovación es constante. No hago una pieza para 6 años, hago una pieza hoy y mañana voy interaccionando hasta ir cambiando la pieza para adaptarla a la nueva realidad o nueva necesidad de ingeniería, ¿no? Y esto es una realidad. No solo una cuestión de coste, sino además una cuestión de tiempo, o sea, de la capacidad de mejora continua y rápida que tenemos gracias a la tecnología. Bueno, apenas tenemos 3 minutos que nos quedan. Sherry, one last question for you. I'd like you to make a wish for the future in terms of sustainability and 3D printing, but I'd like you to be very short, in less than 1 minute, if possible, please. Sure. I think our goal for our organization to help advance sustainability in this industry is to publish, take our membership dues and put them to good use by investing in solid, reliable data through research with academic institutions to be able to back up the claims that are being made about additive manufacturing and how sustainable it is, specifically with different comparison studies of one particular additive technology versus a traditional manufacturing technology. Ignacio, un deseo para el futuro en materia de sostenibilidad y de impresión 3D. Pues bueno, pienso que tenemos ante nosotros una gran oportunidad para poner otra vez la fabricación aditiva como una nueva tendencia a nivel, sobre todo europeo. Entonces, me gustaría, el deseo sería que se pudiera invertir en esta tecnología muchísimo más para posicionarnos como países en los cuales se apuestan totalmente por una fabricación sostenible. Miguel, te transmito a ti también la pregunta. Creo que está respondida, pero es una oportunidad de negocio y si salimos de esta charla
con la idea de que es una oportunidad y una opción de futuro, hemos hecho bien nuestro trabajo. Es decir, lo que pediría es que toda la industria, toda la gente que está involucrada en nuevos procesos, nuevos diseños, abriera los ojos y dijera, tengo una tendencia ahí delante. Otra cosa es que la adoptes ahora o no, pero que seamos capaces de abrir los ojos a la realidad que tenemos ahí delante en el mercado. Pues muchísimas gracias a los tres. Thanks a lot, Sherry, for your presence today. Gracias, Ignacio. Gracias, Miquel. Lo único que me queda decir es que ojalá que vuestros deseos se cumplan y que de cara al futuro pues tengamos un planeta mucho más sostenible, donde la tecnología, sobre todo las tecnologías de fabricación aditiva, jueguen un rol principal. Muchas gracias a todos vosotros y hasta la próxima. Pablo, a mí si me permites, ojalá que podamos incluso reunirnos, ¿no?, en próximos BNew y bueno, ver si estos sueños se están cumpliendo o no, y si no, pues qué hay que hacer al respecto. Muchísimas gracias a todos por habernos acercado a este mundo de la fabricación aditiva, de la impresión 3D, a la circularidad, que ha sido una palabra clave que ha ido saliendo en todos estos BNew, y esta sesión no ha sido una excepción. Nosotros nos damos una pequeña pausa antes de empezar esta última sesión del BNew Digital Industry. A las 4 ahora mismo va a empezar una nueva Inspirational Talk sobre la electricidad de la naturaleza, la próxima transformación de nuestras ciudades y nuestros campos, a cargo de Pablo Vidarte, CEO de Bio y Arcane Technologies, una startup en biotecnología. Y a las 5 volvemos aquí, en el Movistar Centra. Hablaremos de un tema relacionado, el tema de la agricultura y cómo la tecnología está optimizando procesos productivos y al mismo tiempo haciéndolos más sostenibles. Les esperamos aquí a las 5. Muchas gracias.